Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Hermanos, yo quise compartir un asunto que va a ser un poco complementario a lo que hemos estado hablando y aún de las cosas que hablamos un poco ayer. Este pasaje de Pablo, prácticamente, él comienza en el capítulo 12 a llegar a unas conclusiones prácticas de lo que él viene desarrollando en su epístola. Del capítulo 1 al capítulo 8, él desarrolla lo que es el evangelio en la vida del creyente. Capítulo 9, 10 y 11 hace un paréntesis para hablarnos del misterio de Israel. Y en el capítulo 12 él comienza a hacer aplicaciones prácticas de las verdades que él ha enseñado a la iglesia. Entonces vamos a leer el pasaje otra vez porque él nos va a servir de base para el tema que vamos a tratar hoy. Dice, así que hermanos, o sea que así que es en base a lo que él viene hablando, ¿no? Él comienza a hacer conclusiones o lo que diríamos nosotros como una aplicación práctica de la doctrina cristiana que le ha enseñado a los romanos. Y dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, de alguna manera, Pablo viene diciéndonos lo mismo que leíamos en Pedro. ¿Se acuerdan que en Pedro decíamos que en base a la gracia que hemos recibido ahora tenemos una responsabilidad? Y ahora lo que Pablo está diciendo que, así que hermanos, os ruega, pero ese ruego tiene una base, por las misericordias de Dios, que os presentéis. Entonces Pablo vuelve a tener la misma idea que Pedro, pone la base por la cual Pablo ruega, que ¿cuál es la base? Las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? La serie de verdades que Pablo ha venido escribiendo en todo el libro Romanos, que nos muestran la doctrina cristiana, especialmente el evangelio, y en base a esas misericordias o a ese evangelio que nosotros hemos recibido, ahora él nos ruega que nos presentemos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Entonces volvemos a tener la misma realidad, las misericordias que hemos recibido, pero ahora el mandamiento de Pablo como apóstol es que nosotros hagamos algo en respuesta a esas misericordias. Y lo que se nos pide en este pasaje es que nos ofrezcamos a Dios como sacrificios vivos. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar un poco de el ofrecimiento que deberían tener todos aquellos que se han encontrado con las grandes misericordias de Dios, que va a complementar bastante lo que hemos estado hablando. Entonces vamos a ir al libro de Levítico, porque Pablo usa una figura que claramente hace parte del Antiguo Testamento y hace parte de los rituales que los judíos tenían, y eran los sacrificios. Y las Escrituras nos dicen en la epístola a los Hebreos que esas cosas que se escribieron como una figura, un símbolo, un tipo de realidades espirituales que ahora nosotros vivimos. Entonces cuando Pablo dice que nos ofrezcamos en sacrificio, Pablo como judío tenía en su mente cómo los sacerdotes ofrecían sacrificios y todos esos rituales. Y ahora nos dice que así como se ofrecían esos rituales antiguamente, así mismo el creyente debería ofrecerse a Dios por las misericordias que él ha recibido. Entonces vamos a estudiar uno de los sacrificios que de alguna manera representa, y es el primer sacrificio que nos muestra Levítico, de lo que debería ser la consagración del creyente, según lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces vamos a leer Levítico 1, verso 1, el sacrificio del holocausto, ¿sí? Que es el sacrificio de la ofrenda quemada. Era el primer sacrificio porque ese sacrificio era el sacrificio que subía totalmente a Dios. Era una ofrenda de agrado, de adoración a Dios, de consagración. Habían otros sacrificios que eran por el pecado, había otros sacrificios que eran por expiación, habían otros sacrificios por otras cosas, pero este tenía la intención de ser una ofrenda totalmente quemada a Dios, eso significa holocausto, y o sea que era una ofrenda totalmente para la satisfacción de Dios en el altar
de la adoración, especialmente el holocausto. Entonces vamos a leerlo y vamos a de ahí tomar la figura que Pablo tiene en mente para enseñarnos cómo nosotros deberíamos ofrecernos a Dios. Entonces dice ahí, en el verso 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces primero se nos hablaba que se podía traer macho vacuno, dice ahí, ganado vacuno y ovejuno, o también podía ser un macho sin defecto. Ahora, nosotros ya no llevamos animales, ¿sí? Porque eso hacía parte de la antigua dispensación. Ahora, ¿qué traemos nosotros? Dice Pablo que nos presentemos, ¿qué? Nosotros mismos. Pero es interesante, más lo que se trae, que simboliza nuestra vida, lo que se hace con la ofrenda. Dice ahí en el verso 5, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, y ahí comienza el proceso que se hace con el sacrificio. Degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Para que el animal pudiera hacer una ofrenda tenía que morir, se tenía que sacrificar, ¿sí? Y dice, y desollará el holocausto, o sea, se le quitaba la piel, y lo dividirá en sus piezas, o sea, el animal no quedaba entero, sino era partido. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Entonces no solo será desollado, no solo era partido, sino que se le prendía fuego al altar. Y dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas. Y ahora se nos muestra que ese sacrificio, como ya no está entero, ahora está en piezas y debían ser acomodadas. La cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el altar, sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces una vez se dividía el animal, se podía sobre el altar y se prendía hasta que se consumía todo, y esto era la ofrenda del holocausto, olor grato a Jehová. Y uno podría decir, pero bueno, ¿qué significa todo eso para la vida cristiana? Porque llegamos a este pasaje porque esto representa aspectos de la vida cristiana que deben ser entendidos y son tan interesantes. Yo pienso que de las cosas que a mí me gusta más enseñar de la Biblia es la tipología. Levítico es un libro que vale la pena estudiar con los hermanos. Entonces, mire lo interesante. Se traía el animal. Sería el animal, se derramaba la sangre y se hacía un proceso con el animal. Lo primero que había que hacer era desollarlo, ¿sí? Quitar lo externo, la piel, ¿sí? Y eso ya comienza a hablarnos de algo bien interesante. Cuando nosotros hablamos de consagración, si bien eso incluye ingredientes externos como los que hemos estado hablando estos días, la realidad más importante es la interna, ¿sí? La Biblia habla de nuestro hombre exterior y de nuestro hombre interior. Nosotros como creyentes tenemos una realidad externa, cosas que hacemos, que son visibles, pero Dios está interesado primeramente en lo interno, ¿sí? En lo interior, porque a veces nuestra adoración a Dios o nuestro servicio a Dios puede ser algo externo, pero que no concuerde con lo interno. Por ejemplo, el Señor le decía al pueblo de Israel que ellos de labios adoraban, mas su corazón, ¿qué? Estaba lejos de Dios. Entonces a veces puede haber un pueblo que de labios aparentemente ejerce un oficio religioso, mas su realidad interna no es agradable. Entonces las cosas que nosotros estamos hablando de estos días, si bien llegan a un plano de exteriorizarse, Dios está interesado que eso concuerde con nuestra realidad interior. Por eso el sacrificio necesitaba ser desollado, la piel necesitaba ser quitada del animal.
Ahora, se dividía el animal en partes. Esas partes nos son mostradas ahí en el verso 8 y en el verso 9. ¿Cuáles son las partes? Dice en el 6 que se dividirá en sus piezas, y en el 8 se nos muestra cuáles piezas son. Dice ahí: luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas. La primera pieza que se nos habla es la cabeza, la segunda es la grosura de los intestinos, en el 9 se nos habla de los intestinos y las piernas. 4 piezas que son muy interesantes. Eso es lo que vamos a estudiar hoy para complementar un poco lo que es la verdadera consagración. Ahora, ¿por qué se divide el animal? A veces Dios divide con el fin de enfatizar. Podían echar todo el animal y quemarlo, pero ¿por qué Dios hace una separación? Porque hay cosas en la vida cristiana que, si bien nosotros somos un ser integral, Dios a veces las separa para enfatizar lo importante de cada una de esas partes. Y ese es el trabajo del sacerdote: coger el animal y ¿qué? Y hacer esa separación, ese desollamiento. ¿Y quién hace ese trabajo en nosotros? Pues Cristo, como sumo sacerdote, y Él tiene un instrumento que Él usa para separarnos. ¿Cuál es ese instrumento? Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de doble filo, que penetra y divide. O sea que la palabra tiene la intención de entrar a nuestra vida y separar. ¿Separar qué? Hay cosas que están en nosotros que necesitan ser separadas. ¿Qué? Las intenciones, los pensamientos, ¿sí? Hay cosas en nosotros que son parte de cosas que debemos poner en el altar de Dios, pero Dios quiere separar. ¿Por qué quiere separar? En este sentido, para sobreenfatizar. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros hablamos que debemos consagrarnos, que debemos ofrecernos como sacrificio a Dios, ¿qué áreas de mi vida deben ser ofrecidas? ¿Qué áreas de mi vida deben ser puestas en el altar? ¿Qué Dios espera de mí como un sacrificio vivo? Y recuerde que esta es una figura de lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces tenemos 4 áreas: la cabeza, la grosura de los intestinos y las piernas del animal, que deben ser puestos en el altar para olor grato. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia de cada una de esas partes, porque esas partes son mencionadas en nuestra consagración a Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a comenzar pues con la cabeza. ¿De qué nos habla la cabeza del sacrificio? ¿De qué nos habla la cabeza del holocausto, del animal que era ofrecido delante del Señor? Dice Mateo 22, verso 37... el Señor respondiendo unas preguntas sobre el resumen de todas las Escrituras. ¿Cuál sería el resumen de todas las Escrituras? Que debemos amar al Señor, ¿cierto? Pero no es solo eso, sino ese amor, que es una figura de lo que se ofrece en el altar para Dios, tiene varias partes. Y esa separación hace énfasis. Eso es muy importante saberlo. Separación nos sirve para entender el énfasis de Dios en algunas áreas. Entonces mire lo que dice Jesús ahí en Mateo 22, verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Ahí hubiera pedido parar el asunto, pero el Señor lo deja con detalles. Y eso es muy importante, porque los detalles nos dan claridad a qué asuntos quiere Dios enseñarnos de cómo amarle. ¿Cuál es el primer asunto? Con todo tu corazón. Segundo asunto: con toda tu alma. Tercer asunto: con toda tu mente. Y el pasaje paralelo del otro evangelio donde dice: con todas tus fuerzas. Ahí tenemos otra vez el número 4. Esos no son números de casualidad. Ahora, en similitud, así usted leyéndolo por encima, ¿cuál cree usted que es la cabeza del animal? La mente. La mente. Siempre la Biblia es relacionada en la Biblia la mente es relacionada con la cabeza. Entonces, el Señor quiere que nosotros aprendamos a amarle con nuestra mente. Así como hay otras áreas, el Señor quiere que comencemos a amarle con nuestra mente. Y es interesante que el Señor pone de primera la mente antes que el corazón, en el símbolo del sacrificio. Pone la mente antes que los pies. Pone la mente antes que el alma. ¿Y eso por qué?
Porque es muy sencillo. Hacia donde va nuestra mente y nuestros pensamientos, va todo nuestro ser. Porque nuestra mente es como el piloto de nuestra vida. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que analizamos, lo que en nuestra mente está circulando. Dice Proverbios, hablando del hombre codicioso, según es su pensamiento, es su corazón. Entonces lo que hay en nuestro corazón es alimentado por nuestros pensamientos. Entonces para el Señor el servicio y la consagración a Él requiere que sea una consagración que incluya nuestra mente. ¿Sí? Y eso es tan importante porque la mente es el miembro tal vez más activo de nuestro ser. ¿Cómo así, hermano? Fuera de nuestro cuerpo, nuestro corazón siempre está trabajando, todo nuestro ser está trabajando a toda hora. Pero nuestra mente es una máquina, si podríamos decir, que ella a toda hora está procesando información. Ahí donde usted está analizando. Ahí donde usted está pensando. Aunque usted llegue a acostarse a su cuarto, generalmente nuestra mente siempre está trabajando. Hay estudios que llegan a decir que el hombre procesa de 6.000 a 7.000 pensamientos en el día. O sea, la mente siempre está trabajando. El problema es que esos estudios dicen que el 85% de los pensamientos muchas veces son malos. Entonces ahora el Señor quiere que yo lo ame con mi mente. Si el Señor, o si el escritor de la Biblia fuera un escritor carismático y pentecostal, él hubiera puesto primeramente que lo amemos con las emociones. Y es triste porque el cristianismo hoy en día solo busca sentir emociones, solo busca algo que es sensorial. Y muchas veces hay una relación falsa entre lo espiritual, donde se sacrifica la mente. Tenemos un cristianismo sumamente desordenado, donde se hace una cantidad de prácticas irracionales que los cristianos piensan que son espirituales. Y eso es un problema, porque nuestro culto, el culto a Dios, es un culto, como decía Romanos, un culto racional. No comienza con las emociones, comienza con el entendimiento y la mente. Por eso es tan importante que, digamos, las personas escuchen el Evangelio. ¿Para qué? Para que al oír la palabra ellos puedan entender la palabra y su conciencia les alumbre de su condición y puedan arrepentirse y creer. Pero asimismo también parte del crecimiento, y miren esto interesante, de nuestra adoración a Dios es dejar que Él llegue a reinar en nuestra mente. De tal manera que nuestra mente también le ame. Por eso decíamos en estos días, añádele a tu fe conocimiento. Porque en la medida que tú comienzas a alimentar tu mente con la palabra de Dios, tu servicio y adoración a Dios comienza a ser agradable. ¿Está entendiendo? Entonces hay ejercicios de la mente que son indispensables para la vida cristiana. ¿Cómo qué? La lectura. Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es un ejercicio que alimenta nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando yo no leo, cuando yo no estoy apercibido, yo estoy dejando que mi mente se esté alimentando de otras cosas. Y lastimosamente nosotros tenemos una generación como ninguna otra que tiene un ataque feroz para atentar contra nuestra mente y las facultades que en ellas se encuentran. Por ejemplo, la televisión, hermano. Una persona que tiene como costumbre ver televisión en una medida donde ocupa mucho tiempo, es una persona que tiene problemas de concentración al leer. Es una persona que generalmente se distrae. Es una persona que generalmente tiene un problema. ¿Por qué? Porque ese tipo de prácticas afectan la mente. ¿Sí? Eso es tan cierto, hermano, que hay estudios. Yo di una enseñanza sobre esto para la familia, donde se han comprobado que los niños que son expuestos desde temprana edad a televisión, a
a estar delante del aparato, ellos tienen problemas cognitivos, de concentración, tienen problemas escolares y su educación es mucho más lenta, porque su mente tiene muchos problemas. Entonces decían científicos que no eran cristianos: si usted ama a su hijo, verdaderamente si usted ama a su hijo, no lo exponga a la televisión por lo menos los 5 años de su vida, los primeros 5 años de su vida, hasta que su capacidad cognitiva se desarrolle plenamente. Eso es tremendo, ¿no? No lo dicen cristianos, lo dicen ¿qué? Científicos. Ahora, eso está acompañado de muchos estudios. ¿Pero por qué no salen a la luz? Porque es que la televisión es un medio lucrativo para entidades internacionales, ¿sí? Hay toda una industria detrás de la televisión que la gente no quiere que esto se sepa. Pero ¿qué es lo qué pasa? También eso sirve para control de masas, manipulación, todo ese negocio que los gobiernos a veces quieren. A veces los gobiernos quieren que la gente sea bruta. Entonces, en vez de que enseñarles a estudiar, a leer, démosles mucha televisión, fútbol, novelas, de todo, realities. Entonces tenemos un ambiente donde, por ejemplo, un celular hoy en día. Sí, hoy estamos de verdad que atrapados, hermano. Atrapados por la tecnología. Y si nosotros queremos servir a Dios, nosotros necesitamos consagrar nuestra mente. O sea que si yo quiero servir a Dios y honrar a Dios, yo no puedo ver la misma televisión que veía antes. Yo no puedo dejar que mi mente sea empalagada con toda esa basura que circula. ¿Sí? Yo tengo que consagrar ¿qué? Mi mente a Dios, porque yo quiero conocerle. Y mire lo tremendo, Él quiere que yo ponga en el altar y lo ofrezca voluntariamente, no es una imposición. Si usted quiere puede ver televisión. Pero Pablo dice: usted que ha conocido las misericordias de Dios, yo le ruego que se ofrezca como un sacrificio vivo, santo. ¿Sabe qué significa santo? Apartado. ¿Saben qué tenía el sumo sacerdote? Una mitra en su cabeza que decía: santidad a Jehová. La santidad no comienza primeramente con mandamientos externos. La santidad comienza poniéndole límite a nuestra mente y lo que entra a ella. Eso incluye lo que vemos, eso incluye lo que oímos, eso incluye las conversaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque mi mente es un lugar que yo quiero dejar solo para el servicio y la adoración a Dios. ¿Sí? Y la Biblia habla bastante de eso. Si usted quiere consagrarse, si usted quiere crecer en las virtudes cristianas, aquí ya Pablo y Jesús y el libro de Levítico nos comienzan a mostrar el camino. Necesitas poner en el altar de Dios tu mente. ¿Sí? Ahora hay personas que dicen: hermano, a mí eso de leer no me gusta. Hermano, a mí eso de estudiar no me gusta. A veces no estamos hablando de una lectura que le incluya horas. Hay una virtud cristiana que se ha desaparecido y casi no se predica de ella, que es la meditación. No es la meditación trascendental, no es la meditación de esas religiones falsas, sino la meditación es la contemplación de esas verdades que Dios nos enseña en su palabra y que están en nuestra mente constantemente llevándonos a un ejercicio de estar masticando y rumiando la palabra de Dios. A veces de verdad que yo soy de las personas que yo no puedo leer más de un capítulo de la Biblia diario, hermano. Porque un solo capítulo a veces tiene tanta información y tiene tanto para meditar y tiene tanto uno para analizar y tiene tanto para aplicar a su vida que si leyera más no lo va a poder digerir. ¿Sí? Yo tuve una época que leía muchos libros cristianos, me leí toda la biblioteca de mi mamá, que era grande, en un momentico. Tranquilo, hermano. Pero me di cuenta que no es tanto lo que uno lea, sino es lo que aproveche. Y a veces un capítulo de un libro, 20 minutos, media hora, sirve para usted estar rumiando y volver y rumiar y volver a él. O sea, no es un ejercicio que debe ser extenuante y agotador. La lectura de la palabra no tiene que ser así. Tiene que ser un ejercicio edificante e inspirador, consolador, exhortador, y que instruya mi vida. Por eso el Señor le decía a Josué: ocúpate de la ley de noche y de día y medita. No quería decir que él estaba leyendo a toda hora, sino que lo que él leía lo meditaba, lo guardaba, lo practicaba. ¿Sí?
Entonces el verdadero servicio a Dios de adoración comienza cuando nuestra mente es renovada, expuesta en el altar de Dios. ¿Su mente dónde está? Siempre ya está en algo. La mente nunca es pasiva. La mente siempre está en algo. Y a veces nosotros tenemos que luchar con pensamientos de angustia. A veces nosotros tenemos que luchar con pensamientos que quieren quitarnos la paz. A veces nosotros tenemos que luchar con muchas cosas. Y el negocio es poner todo eso a los pies de Cristo para que la palabra, el pensamiento y los deseos de Cristo abonden en nuestras mentes. Hay muchos versículos, pero podríamos, por lo menos Filipenses 4, verso 8, leerlo. Son versículos claves. Aún, hermano, la vida espiritual, a veces las personas le preguntan, hermano, ¿yo cómo me vuelvo un hombre espiritual? Y Pablo dice en Romanos 8, dice así, los hombres que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las del Espíritu. Entonces, ¿qué es ser una persona espiritual? Dirigir nuestra mente a las cosas que tienen que ver con el Espíritu. ¿Qué es ser carnal? Dirigir nuestra mente a aquellas cosas que tienen que ver con la carne. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a dejar que un pensamiento comience a generarse en mi mente en relación a una vecina que vi a la entrada que estaba mal vestida y comienzo a pensar en ella, a pensar en ¿qué va a pasar? Que voy a terminar en la carne. ¿Sí? Pero si yo dirijo mi mente en vez de algo de la carne a lo del Espíritu, eso va a traer ¿qué? Paz y gozo. Entonces vi la misma vecina, mal vestida, pero yo comienzo a pensar en la palabra. Y por ejemplo, comienzo a pensar en el libro de Proverbios. ¿Sí? Vana y engañosa es la hermosura. ¿Sí? La mujer que teme a Jehová será alabada. Ay, gracias, Señor, por mi esposa que te teme a ti. Cuídate de la mujer ramera, la que anda por las calles. Guarda tus ojos que no te prenda. Y yo comienzo a meditar en la palabra. Mi mente de una vez pone un freno que evita que mis pensamientos se dirijan hacia el camino del pecado y de fruto de muerte. Pero eso, por ejemplo, es la lucha de los hombres. Pero, por ejemplo, la mujer está en su día a día y tiene una situación. Pasa algo y ella va a reaccionar y una vez su mente comienza a llenarse de pensamientos y va a explotar. Pero en vez de pensar eso de ella, si ella tuviera la palabra del Señor, dice, airaos, pero no pequéis. Seguid la paz. Entonces, ella comienza a tener frenos en su mente. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está llena la mente está llena de la palabra, esa palabra nos va a ayudar. Cuando yo tengo ansiedad, cuando yo tengo temores, cuando mi mente tiene unos frenos, ¿sí? Tiene unas restricciones. ¿Por qué? Porque yo he invertido, he puesto mi mente en la palabra de Dios, en la meditación a Él, en la contemplación, en la oración. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en estas cosas debemos pensar. Entonces, el servicio a Dios comienza con los pensamientos. Dice ahí Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, ¿qué hagas? En eso pensad. O sea, nosotros debemos pensar es en lo bueno, en lo justo, en lo santo, en lo cristocéntrico, en la palabra, en lo puro, en lo amoroso, en lo bueno. Pero a veces no, a veces nosotros tenemos una mente inclinada hacia la carne con una obsesión tremenda. Esa persona que siempre está pensando lo malo. Va a salir y la van a robar. Va a pasar esto y va esto. Le va a pasar esto y le va a pasar. Y su mente es tan oscura, es un laberinto de solo cosas contrarias a lo que debería pensar. Necesitamos renovar nuestros pensamientos, hermano. Necesitamos poner nuestra mente en el altar de Dios. Porque eso hace parte de nuestra consagración. Es tanto, hermano, que nosotros podríamos llegar a ser tan contrarios a la verdadera consagración como lo era Israel. Ellos iban a un lugar, cantaban, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Y eso es lo tremendo. Usted puede estar acá
y su mente estar en otro lugar. ¿Sí? Es más, usted puede estar acá y en su mente estar pensando lo peor. ¿Sí? Por eso Dios quiere una consagración más allá de lo externo. Quiere una consagración que incluya nuestras realidades internas, nuestros pensamientos. La religión se conforma con lo externo, la religión falsa. La religión verdadera, del culto al Dios verdadero, incluye nuestra mente, porque Él sí conoce nuestros pensamientos. Él sí conoce lo que los otros no ven, y Él quiere esa área en nuestras vidas. Entonces yo necesito entregarle mi mente al Señor, ponerla en el servicio del Señor. Amén. Pero no es lo único. Mira lo que sigue diciendo. Ahí en Levítico, si usted no lo perdió, decía que después la grosura de los intestinos. Ahora, la grosura de los intestinos, esa palabra que se usa en el hebreo, era la robustez del animal, la parte gruesa, la parte de su carne, ¿sí? Músculo, toda la parte gruesa del animal. ¿Y de qué nos habla eso? La fuerza. La fuerza. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces esto, y ayer nos preguntaban de eso, ¿será que yo esforzarme físicamente es parte del culto a Dios? Sí, porque ahí está la robustez del animal. O sea, al Señor no solo se le sirve con la mente, porque imagínense si nos volvemos solo personas contemplativas. Así que estamos en un estado de meditación y de contemplación de las cosas de Dios, pero nunca nos paramos de una silla. No, sería algo incongruente, ¿no? El Señor quiere que también, así quiere como le sirvamos con nuestra mente, el Señor quiere que le sirvamos con nuestras fuerzas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso a veces es bien olvidado y tal vez es tan importante. El Señor decía en el libro de Eclesiastés a los jóvenes: joven, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. ¿Y cuál es la explicación? Antes que vengan los días malos en los cuales no halles contentamiento. ¿Qué está diciendo Salomón? Acuérdate del Señor en los días de tu juventud, mientras tú tienes fuerza, capacidad, porque van a llegar días malos. ¿Cuáles son los días malos? En que los ojos comienzan a apagarse, en que la fuerza comienza a irse, y ya no vas a poder hacerlo. Entonces el llamado de Salomón para los jóvenes y para todos los que todavía tenemos vida es acordarnos del Señor y poderle servir mientras podemos. Y eso incluye nuestras fuerzas. O sea, yo por un lado consagro mi mente, pero por un lado tengo que llegar al altar de Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú llenes mi mente de ti. Pero también yo debo llegar y decirle: Señor, mi cuerpo, mis fuerzas, mi ser, mi capacidad física, yo quiero entregarla en tu altar. Y a veces esa parte como que no es tan importante, pero es parte de nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros olvidamos que a Dios también se le sirve con este cuerpo. A veces también deberíamos servirle con esfuerzo, a tal punto que a veces tengamos que servirle con fatiga. ¿Sí? Hay un servicio de Dios que incluye cansancio, que incluye esfuerzo. Pablo dice eso. En fatiga, en cansancio, en hambre, en ayuno. O sea, su servicio a Dios incluía que Él se sacrificaba físicamente. Pero explíquenos un poco eso, hermano. Y es que eso es bien importante. Yo, por ejemplo, yo tenía una experiencia. Yo soy joven, pero a veces ahora me siento como muy cansado. Como que para hacer ciertas cosas tengo que hacer un esfuerzo mayor. Y a veces uno piensa que, bueno, está bien, necesitamos que hacer un esfuerzo. Pero yo una vez comencé a darme en mis primeros años de vida cristiana cuenta que yo gastaba mucho la fuerza de mi cuerpo en otras cosas. Por ejemplo, yo era fácilmente un domingo antes de reunión, me iba y me jugaba 3 horas de partidos de fútbol. Y llegaba a la reunión y como que me cansaba y como que no quería escuchar la palabra. Claro, había dejado mi fuerza en el altar del deporte. Entonces cuando llegaba a la reunión, nada.
Entonces a veces yo gastaba mi fuerza y mi tiempo en muchas cosas. ¿Y saben qué me di cuenta? Que yo le daba al Señor lo que sobraba de mi tiempo y de mi fuerza física. Entonces muchas veces no podía leer porque estaba cansado. Muchas veces no podía estar en todas las reuniones porque estaba cansado. Muchas veces quería hacer cosas para el Señor, pero mi fuerza física había sido, ¿qué? Exprimida en otras cosas. ¿Sí? Y el Señor también quiere que ofrezcamos nuestra grosura, nuestra fuerza. Y es triste porque llega un punto donde ya no vamos a poder, hermanos. Yo conozco hermanos preciosos entre nosotros, donde yo vivo, que ellos quisieran ir a la reunión y ya no se pueden parar de una cama. Ellos quisieran leer, pero ya perdieron la vista. Y aunque quieren, no pueden. Y los jóvenes de la iglesia ocupados en videojuegos. Los jóvenes de la iglesia viendo televisión. Los jóvenes de la iglesia en la moda de la época queriendo decorar su cuerpo en el gimnasio. Por eso no tenemos predicadores hoy en día. Por eso no tenemos profetas. Por eso no tenemos personas que estén sirviendo a Dios. Porque los mismos cristianos no están en el altar de Dios, sino están en otros altares. Y eso es triste, hermanos. No tenemos personas en el altar, sino estamos consumiendo nuestras fuerzas en otros altares. No hay consagración. De verdad que hoy, a la luz de estos pasajes, vemos un cristianismo donde los cristianos no están consagrados. No están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque no están dedicando sus fuerzas. Vamos a leer un ejemplo. Lucas 2, verso 36. Una mujer, una anciana, que a veces, lastimosamente, los que más nos enseñan son los ancianos. En el mal sentido, porque cosas que podrían hacer los jóvenes no las hacen, y sí las hacen personas que no tienen casi ya una fuerza física. Eso es extraño, hermano. ¿Sí? Mire el ejemplo de Ana, Lucas 2, verso 36, dice: estaba también allí Ana en el templo cuando el Señor es presentado. Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Ahí hay una discusión, pero si uno lo piensa así, ella fue casada 7 años, vivió con su marido desde su virginidad. Pensemos que su virginidad la había perdido a los 15 años, porque eso era muy común en la época. Casada 7 años, tenía 22, quedó viuda. ¿Y llevaba cuántos años de viuda? 84, dice ahí. Entonces 22 más 84, 106. Ese es un cálculo que podemos hacer. Hay algunos que dicen no, que ella llevaba viuda hacía 84 años, contando el tiempo de los 22 años que estaba casada. Hay una cuestión ahí rara, poniéndole más o menos 84 años. Pero que tenga 84 o 106. Eso ya es una edad avanzada, ambos. Pero mire el ejemplo de una mujer que está en el altar de Dios con su grosura. Y dice: y no se apartaba del templo. Una mujer anciana, viuda, pero no se apartaba del templo. Eso ya habla, ¿no? A veces uno habla con la mujer casada, joven, buena posición económica, con carro, con un buen apartamento. ¿Por qué no fue a la reunión? No, hermano, es que dificultades. Y yo me pongo a pensar, piensa en Ana. Viuda, y una viuda en esa época la pasaba mal, hermano. Anciana. Tal vez una situación totalmente difícil. Y no se apartaba del templo. Todas las reuniones, todas las cosas de la iglesia, todo lo que tenía que ver con Dios, ella estaba ahí. Una mujer en el altar con su grosura. Sí, yo estuve en Brasil y era interesante que siempre que llegué a varios encuentros en varias regiones, me encontraba una hermana de 80 años con problemas de diabetes, que tenía que hacer diálisis, con problemas de caminar, que andaba con muletas. Y a todos los encuentros que fui, llegó. Cuando estuve en la región donde ella vivía en la ciudad, hicieron una cantidad de reuniones así fuera de la ciudad y en todas estuvo. Fue la única de esa iglesia que estuvo en todas las reuniones.
Y una situación bien difícil. Salud difícil, economía difícil. Era una cosa difícil, hermano. No tenía ni carro, siempre tenían que los hermanos recogerla. Pero ella siempre estaba. Una mujer en el altar, dedicando sus fuerzas. Y eso ya debería despertarnos, hermano. A veces nosotros no somos llenos del Espíritu, no tenemos la gracia de Dios, ni las bendiciones de Dios, porque no honramos a Dios con nuestras fuerzas. No honramos a Dios con lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecirnos? ¿Cómo Dios puede usarnos? ¿Sí? Esta mujer se esforzaba. Hay un esfuerzo, imagínense, para estar todos los días. Hay un sacrificio. Pero a veces hay que servirle al Señor con esfuerzo y sacrificio. A veces hay cansancio. Yo a veces me pongo a pensar, nosotros cuando estamos en la época de campamento, a veces vienen hermanos 15 días antes del campamento y se quedan 15 días después. ¿Sí? Recibimos un promedio de 10 a 15 hermanos en un apartamento. Y a mi esposa esos días le toca tremendo, eso es un agotador. Y llegamos al campamento y ya está encargada de la cocina, de los desayunos. Se levanta a las 3 de la mañana. Se acaba el desayuno y sale para la alabanza, porque le gusta tocar instrumentos en la alabanza. Sale de la alabanza y vuelve a la cocina a ayudar el almuerzo. Prácticamente en el campamento no nos vemos. Ella acuesta 1 hora, se levanta 1, yo no nos vemos. Y eso incluye un cansancio. A veces después de esos 15 días del campamento después, ella queda agotada como una semana que casi no puede pararse. Pero así debería ser el servicio a Dios, hermano. Antes servíamos al diablo con tanto entusiasmo, hermano. Antes servíamos al diablo con tantas fuerzas. Sí. Yo a veces, de verdad, estamos cansados, hermano. Uno antes iba al mundo y eran las 4 de la mañana y uno haciendo sinvergüencerías y no le daba sueño. No le daba sueño, o le daba sueño a uno. No se sentía cansado, no se preocupaba. Pero cuando son las cosas del Señor, uno como que es tan negligente, hermano. Y el Señor nos está enseñando que si yo quiero servir al Señor de una manera agradable, yo necesito poner mi mente, pero necesito también poner mi cuerpo. Mi cuerpo. Y si usted es joven, pues tiene toda una vida para hacerlo. Pero también, como yo le decía a los hermanos, si usted ya está en una edad de madurez, le queda poco tiempo, aproveche, esfuerces. Porque ese es otro problema. Yo un día hablaba en una reunión de hermanas. Y yo les decía, hermana, no piense que porque usted se pensionó, ahora puede relajarse. Tal vez llegó el momento de mayor madurez donde usted puede más servir al Señor. Mira tantas jóvenes cuánto pueden aprender de usted. Pero el diablo nos dice, ya llegó nada, usted ya se jubiló. Hermano, nuestra pensión, nuestra jubilación es en el cielo. No hay vacaciones. Nosotros deberíamos servir al Señor con nuestra vida y con nuestras fuerzas, hasta que Él lo permita. Hasta que Él lo permita. Dice, y no se apartaba del templo, y mire esa frase, sirviendo de noche y de día. Son frases importantes, ¿no? No solo no estaba, porque hay personas que, yo digo, en la iglesia ya tienen su silla, eso ellos ya lo heredaron, ese es su puesto. Vienen a todas las reuniones, pero no hacen nada. No, hay que estar en la casa de Dios, pero sirviendo. Hay que disponer nuestras manos, nuestro corazón, para servir. De noche y de día. O sea, a tiempo completo estaban al servicio del Señor. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que en esa época para las mujeres no había servicio en el templo. No había, el servicio era exclusivo de los varones. Y especialmente de la tribu de Leví, los sacerdotes. ¿En qué servía Ana? No sabemos, pero cuando hay disposición de servir, siempre el Señor le abre un espacio. Siempre hay algo para cada uno de nosotros, hermano. Desde que haya disposición. ¿Sí? Entonces, poner en el altar nuestra mente, poner en el altar nuestras fuerzas. Eso es parte de la consagración que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿No? Y ese servicio puede ser tan visible y tan precioso. No alcanzamos porque estamos como corriendo. Hay un pasaje en Hechos
de otra mujer, se llama Dorcas. ¿Usted conoce la historia? Dorcas se muere y mandan a llamar al apóstol Pedro para que ore por ella. Y cuando viene, se acercan todas las hermanas de la iglesia y comienzan a decirle a Pedro, Pedro, resucítala, mira, ella nos servía, y comienzan a mostrarle la ropa que ella les tejía. Entonces yo un día preguntaba a los hermanos de la iglesia, si hoy usted se muriera, ¿cuántos vendrían a rogar por usted para que Dios lo resucitase? ¿A cuántos hemos servido? ¿Cuántas personas pueden llegar al cielo y decir, Señor, gracias por la hermana fulana de tal, porque cuánto me sirvió, Señor? Por el hermano fulano de tal, que tanto nos sirvió, no te lo lleves todavía, Señor, porque es tan indispensable para la vida de la iglesia. Pero hay hermanos que, estos días hablábamos, que no suman. Y a veces resta. A veces cuando como que dejan de venir, como que ni se siente. Porque no hay servicio. Porque no hay amor hacia los demás. Debemos amar al Señor, hermano, con nuestras fuerzas. Con nuestra dedicación. Y podríamos decir, y más allá de nuestras fuerzas. De eso se dice en las iglesias de Macedonia. ¿Ustedes se acuerdan en cuanto a la ofrenda? Dice que ellos dieron conforme a sus fuerzas y mucho más. ¿Sabes? Es como que Dios espera que nosotros nos entreguemos mucho más de lo que naturalmente se puede hacer. Servicio que incluye un esfuerzo. El Señor espera eso, que le amemos con todas nuestras fuerzas. El siguiente asunto. Los intestinos. Los intestinos. Hay un pasaje en Hebreos que nos muestra cuáles son los intestinos. Dice ahí Hebreos 4, verso 12. Si quiere puede ir a abrirlo para que no se vaya a dormir. ¿4:2? Hebreos 4, verso 12. Si usted mueve la Biblia, de pronto se la ayuda un poquito. Hebreos 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces las entrañas en la Biblia también se usa ese lenguaje para hablar del corazón. Por ejemplo, dice que amemos con amor entrañable. ¿Se han leído esos pasajes? Entonces, los intestinos representan nuestras entrañas o nuestro corazón. Especialmente las intenciones. Y ahora saben qué es lo interesante también de los intestinos ahí en el altar, que ellos necesitaban ser lavados. ¿Sí? ¿Usted ha visto cuando van a preparar cierta comida que van a hacer la de intestinos de vaca? Los intestinos tienen muchas cosas por dentro, ¿cierto? Entonces ellos necesitan ser limpios, lavados. Así nosotros tenemos intestinos, entrañas, nuestro corazón. El problema es que para poner el corazón en el altar de Dios hay que lavarlo. Purificando los corazones, dice las Escrituras. ¿Sí? O sea, Dios quiere que pongamos el corazón en su altar. Pero para ponerlo de una manera agradable y que Él pueda recibirlo, necesita ser limpio. O sea, el corazón no se puede poner como está porque Él tiene una serie de ingredientes que es horrible si no se lava muy bien. O sea, yo no sé si cómo le llaman acá, pero hay una comida que cuando las mujeres la ponen a pitar en la olla, que son intestinos, y no lo han lavado bien, eso comienza a oler... Eso comienza a oler horrible. ¿Por qué? Porque tiene por dentro un poco de cosas que eso hace que huela horrible. Y así es nuestro corazón cuando es puesto al altar, pero no es limpio, hermano. Huele feo. Entonces necesita ser lavado. ¿Cómo? Con la purificación que hace la palabra de Dios. Es más, yo sé que cuando uno está predicando la palabra, el Señor comienza a uno como a limpiarlo. ¿Usted no ha sentido eso? Sí. Que el hermano está hablando y usted por dentro está sintiendo que, uy, me está tocando por allá y me está... Porque eso hace la palabra de Dios. Penetra, discierne, divide y limpia los
corazones, porque necesitan realmente ser limpios. Yo no puedo servir a Dios si no tengo un corazón limpio. Vamos a leer algunos versos que hablen de eso. Por ejemplo, Hebreos 12, verso 14. Hebreos 12, verso 14. Aquí el autor de Hebreos muestra una de las realidades internas que hay en nosotros a veces. Dice el Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cosas sin las que nadie verá al Señor. ¿Cuáles? Paz y santidad. Y ahora dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí el autor nos dice que nosotros debemos examinarnos bien, porque puede haber que haya cosas en nosotros que corten la gracia de Dios y estorben y contaminen. ¿De qué está hablando aquí en este caso? La amargura. ¿Sí? Hay corazones que a veces tienen amargura. Hay corazones que a veces tienen odio. Hay corazones que a veces tienen rencor. Hay corazones que tienen ira. Hay corazones que están llenos de cosas así, inmundas en ellos. Y necesitan ser purificados porque no pueden servir a Dios. El Señor enseñaba eso, ¿no? Antes de venir al altar del Señor, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después de reconciliarte, ahora sí ven y ofrece. ¿Qué quiere decir eso? Limpia tu corazón. Soluciona tus problemas. ¿Para qué? Para que cuando vengas al altar del Señor, no manches el altar del Señor con tus pecados. Porque a veces no tenemos amor fraternal. Porque tenemos un corazón lleno de cosas, hermano. Entonces, si queremos consagrarnos, necesitamos ponernos delante del altar del Señor y decirle: Señor, permite que tu palabra venga y limpie las inmundicias de mi alma. Venga y limpie todos aquellos callejones escondidos de mi corazón donde hay cosas que a ti no te agradan. Yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero tener un corazón recto. Yo quiero tener un corazón que es agradable delante tuyo. Esas entrañas necesitan ser lavadas, hermano. Hay cosas que necesitamos quitar de nuestro corazón. ¿Sí? Y por eso el Señor trae su palabra. Y debemos ser expuestos constantemente a la palabra. Efesios 4, hablando de eso, decía, verso 31, los que están anotando. Es lo que decía Pablo: quítese de vosotros toda amargura. Hermanos, que ese es mi carácter. Un día estaba en una ciudad acá en Colombia y me dijeron: hermanos, que aquí somos santanderianas. No importa si usted sea santanderiana, caleña, antioqueño, costeño, eso es del viejo hombre, y Dios aborrece la amargura porque destruye el corazón de las personas. No importa el carácter, no importan las situaciones. Dios quiere sanarnos interiormente. Y esa amargura a veces es un problema. Esa amargura genera una inestabilidad espiritual, genera un contraste con lo que hemos recibido del amor de Cristo. Y mientras las personas no sean limpias en su corazón, esa amargura los va a atrapar a ellos. Lo más tremendo de la amargura es que es un veneno que la persona quisiera dar a las otras personas, pero el único que se alimenta es el que lo tiene. ¿Sí? La persona a veces herida con otra persona y la otra feliz, y ella dejándose consumir y ahogar por esa amargura. El Señor necesita limpiar nuestro corazón. Enojo, ira, gritería. ¿Sí? Eso éramos antes, éramos personas llenas de enojo. A todas horas estábamos gritando, a todas horas estábamos... Hermano, eso es un pecado que hay que tratar. ¿Sí? Ahora estamos gritando, el niño hace algo, gritamos, pasa algo, gritamos, nos enojamos con todo. Eso no es una cuestión de carácter, eso es una cuestión de carne. Eso no es una cuestión de situación, es una cuestión de pecado. Y nosotros debemos dejar que la palabra limpie esas realidades de nuestro corazón. ¿Sí? Realidades que a veces nadie ve, pero el que vive con nosotros ve, nuestro esposo ve, nuestros hijos ven. Una vez hicieron una encuesta para niños educados en casa por familias cristianas. Llegaron a los niños. Y le preguntaron a los niños qué sería lo que usted más deseara en este momento que Dios le concediera.
Entonces eran niños educados en casa. Entonces la mayoría uno pensaría, no, que mi papá me lleva a la escuela, no, que tener una mejor habitación, un mejor juguete, no. Y la mayoría respondieron, que mi mamá no pelee tanto en la casa. ¿Usted puede creerlo, hermano? Que mi mamá deje de pelear con mi papá. Que mi mamá deje de gritarnos por todo. Corazones sucios. Y eran familias cristianas. Y de verdad que para hacer educación en casa tienen que ser familias muy firmes en su fe. Y aún así eso era lo que pedían los niños. Hermano, necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón. Porque esos son los rezagos que quedan del viejo hombre. Y que no pueden estar en la casa ni en la consagración al Señor. Necesitan ser limpiados. Necesitan ser tratados. Y maledicencia y toda malicia. ¿Y cómo se van a limpiar? Pues con la vida de Cristo. Mire, dice ahí, antes sed benignos unos con otros. Si en vez de ser gritones, malgeniados, debemos aprender a ser buenos. Aún, yo le decía a una mamá, aún cuando usted corrija a su hijo, corríjalo dándole gloria a Dios. ¿Cómo así, hermano? No hagas esto. Y el niño lo hace. No lo grites, llámelo con amor. Ven, hijo, siéntate acá, hijo. Bájate el pantalón, hijo. Por amor tengo que disciplinarte, hijo. Y saco la vara. Oramos, hijo. Ve a tu cuarto, hijo. No tuviste que gritar. No tuviste que darle lugar a la carne. Sí, pero a veces nosotros explotamos como el demonio. ¿Usted ha visto el demonio de Tasmania? Eso todo alrededor. Y ya después reflexionamos porque la conciencia no nos deja estar tranquilos. Pero esas cosas tienen que cambiar porque eso es parte de nuestra consagración. Nuestros corazones necesitan ser purificados, lavados, limpiados de esas cosas. Misericordioso. O sea, que mira con compasión en vez de mirar con odio, con rencor. Cuando alguien le haga algo, así miraba a Jesús, cuando lo estaban crucificando, hermanos. Él miraba a las personas y él las veía con misericordia, él decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. O sea, tenía un grado de misericordia en su corazón. Su corazón era limpio y puro, ¿no? Pero nosotros a veces lo que encontramos en lo otro. Y si queremos poner nuestras entrañas, nuestros intestinos en el altar, necesitan ser lavados. Bueno, no piense que Dios lo escucha a usted porque cante bonito. A Dios no le interesa que cantemos bonito, que seamos afinados, que seamos buenos músicos. A Dios le interesa una adoración que incluya el corazón. O sea, una adoración que incluya a una persona transformada, purificada, limpiada. Por eso él dice, cuando vengas con ira, con rabia, mejor devuélvete. Yo no, ¿cómo va a recibirte así? Porque es que hay personas que son así, hermano. Hermano, ¿qué tienes? No, estoy bravo con mi esposa y estoy indignado y estoy lleno de rabia. Después de la reunión, hemos alabado, hemos partido el pan, hemos escuchado la palabra. ¿Cómo, hermano? Pero estás así, estoy así. ¿Y cuándo sucedió? Llevamos 3 meses así. ¿Llevas 3 meses así? O sea que llevas durante 3 meses viniendo a la reunión, partiendo el pan, adorando, escuchando la palabra y estando así. Has profanado el altar del Señor. ¿Cómo vas a estar así? No es del cristiano el rencor, hermano. No es del cristiano el odio. No es del cristiano la envidia. No es del cristiano la amargura. ¿Sí? El Señor necesita ayudarnos para limpiar nuestros corazones. Y lo último, necesitamos lavar nuestros. Dice, perdonaos unos a otros como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Verso 9 de Levítico, dice, lavaos con agua los intestinos y las piernas. El último ingrediente son las piernas. Primero la cabeza. Segundo, la grosura. Tercero, los intestinos.
ahora las piernas. ¿De qué hablan las piernas? De nuestro caminar. Eso sí, de eso hablan las piernas. ¿Qué quiere decir que yo voy a poner delante del altar de Dios mi caminar? Eso habla de mi vida, de mi testimonio, de mi andar. ¿Sí? La Biblia usa mucho ese lenguaje de que debemos seguir las huellas. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje? Sí. Sigue las huellas del rebaño. O sigamos las huellas de Jesús, de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Ellos dejaron huellas. Y saben que en el Antiguo Testamento los animales limpios y los impuros eran identificados por dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas? Uno, si eran rumiantes, y otro, la pezuña. Si tenían pezuña hendida, eran animales impuros. Entonces necesitaban esas dos características, ser animales rumiantes y la pezuña. ¿De qué nos hablan las rumiantes? Personas que se alimentan de la palabra. Y la pezuña hundida, ¿de qué nos habla? De que ellos cuando pisaban, dejaban una huella. Eso nos mostraba que eran animales limpios. Y nosotros cuando caminamos, sin darnos cuenta, dejamos huellas. ¿Sabe qué habla el andar? Nuestro testimonio, hermano. ¿Qué dejamos a nuestro paso? Porque siempre dejamos huellas. Buenas. ¿Oh? Y el Señor quiere que lavemos nuestros pies. Mire lo que Jesús le decía a sus discípulos. Juan 13, verso 8. Jesús hablando con sus discípulos, Él se inclina y comienza a lavar los pies. ¿Conocen la historia? Y dice ahí, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Porque lavar los pies era un acto que hacían los esclavos cuando llegaba alguien importante a la casa de su señor. Entonces, como ellos vivían en el desierto, ellos caminaban en sandalias, entonces traían los pies sucios. Entonces, había un siervo que se hacía la entrada con una toalla y lavaba los pies. Por eso Juan decía, el Bautista decía, Señor, yo no soy digno ni siquiera de inclinarme y de quitar tu calzado. O sea, yo no soy ni siquiera digno de ser el más de los pequeños esclavos que limpia los pies. ¿Eso decía quién? Juan. Ahora el Señor llega y comienza a lavar los pies, entonces Pedro es indigna, eso lo hacen los esclavos, ¿tú cómo lo vas a hacer? No me lavarás los pies. Jamás, dice Pedro. Pero mira lo que el Señor le dice. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro responde, dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Hay una limpieza que es necesaria que se haga constantemente porque andando nos ensuciamos y en los pies. Hay otras cosas que el Señor puede limpiar y ya estaban limpios. Ellos ya estaban limpios por la palabra, ellos eran creyentes, ellos tenían las palabras de Jesús morando en su corazón. Pero cuando ellos andaban, ¿qué? Se ensuciaban. Entonces es muy común que nuestro andar a veces se ensucie, hermano. Es muy común que nuestro andar se tuerza. Entonces hay que lavar los intestinos, pero también lavar nuestros pies. Y nuestros pies habla de cómo vivimos, de cómo caminamos por este mundo, cómo somos como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como todo. Eso habla nuestro andar, nuestro testimonio debe ser limpio. Y termino leyendo unos pasajes en la tercera epístola de Juan, donde se nos habla del andar de una manera muy específica. Tercera de Juan, capítulo 1. Verso 3. Creo que solo tiene un capítulo, la tercera de Juan. Sí. Y mira lo que dice Juan. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Pero mira esa frase. De cómo andas en la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es andar en la verdad. ¿Sí? Porque nosotros podemos conocer la verdad, pero no andar conforme a esa verdad. Y hay algo que es agradable a Dios, no solo que incluye nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe, sino nuestro andar. Cuando nuestros pies andan conforme a lo que escuchamos. Cuando nosotros andamos conforme a lo que hemos creído.
Cuando nosotros vivimos conforme a esas cosas que hablamos, ¿sí? El hermano Hernández Díaz López, él usa mucho esta frase. Siempre que yo leo los libros de él usa mucho esta frase. Debemos predicar a los oídos y a los ojos. ¿Cómo así? Predicar a los oídos y a los ojos. Predicar con lo que hablamos, pero también con lo que ven de nosotros. Con nuestro testimonio. ¿Sí? Que las personas digan, lo que habla concuerda con lo que vive. Lo que cree concuerda con lo que hace. Sí, porque a veces nuestro testimonio solo, alguien decía también, solo de saliva. Hablamos, pero no andamos. Nosotros necesitamos ser congruentes en todas las áreas. En todas las áreas. Yo hablaba con una hermana que ella era creyente nueva. Y ellas tienen una empresa de contadores. Y ellos manejan la contabilidad de empresas muy grandes, hermano. Entonces los negocios de ellos son... Y ellos son dueños. Y recién convertida, le vino un negocio, una empresa le dijo, mira, no tenemos este problema, necesitamos que nos arregle eso. Para ti es tanto. Para ti es tanto. Y ellos están acostumbrados a hacer eso porque eran incrédulos. Y cuando se sentó en la oficina, la conciencia. Antes tú andabas en eso y eras tranquila. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? La misma conciencia comenzó a hablar. Eso fue una lucha tremenda para ella. Hasta que en un momento dijo, está bien, Señor, yo no puedo andar así. Así pierde a uno de mis mejores clientes, yo tengo que andar conforme a la verdad que ahora he recibido. Y eso fue un sacrificio tremendo. Entonces habló con el cliente, le habló la verdad. Bueno, el Señor hizo un arreglo para que no pasara, sino que se hicieran las cosas bien. ¿Pero qué enseña eso? Que el creyente ahora debe tener pasos de animal limpio. No puede ser el mismo tramposo, no puede ser el mismo mentiroso, no puede ser el mismo chanchullero de antes. ¿Sí usan esa palabra acá? Sí. Entonces me entiende. Hermanos, a veces hay cosas que son tremendas. Hay gremios laborales que están asociados a ciertos tipos de pecados. Son difíciles esos gremios. Pero el cristiano que es cristiano debe andar la verdad en su gremio. Como el Señor como Juan el Bautista le decía a los soldados. ¿Qué debemos hacer? No cobres soborno, confórmate con tu sueldo. ¿Qué le está enseñando el Señor por Juan a los soldados? A ser honesto como soldados. A veces no necesitamos que dejen de ser soldados, pero sí necesitamos que sean soldados íntegros, santos. ¿Me está entendiendo? Personas que andan. Y eso también es adoración, porque a veces nosotros pensamos que adorar a Dios es solo cantar canciones bonitas. Adorar a Dios es ser honestos, hermano. Es ser íntegros. Es ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sí. Y dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, para Juan su gozo mayor era saber que esos cristianos estaban andando conforme a la verdad. Y verdad que eso trae una alegría cuando uno ve que los hermanos están comenzando a andar conforme a lo que están aprendiendo, enderezando sus pasos. Eso trae una alegría tremenda. Y dice en el verso 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y mira esta frase, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. O sea, el andar de Demetrio era tan puro, tan recto, que todos daban testimonio de Demetrio. A eso debemos llegar. Nuestra adoración a Dios, nuestros pies deben ser tan gloriosos, tan santos, que las demás personas a nuestro alrededor dan testimonio de que somos realmente unos cristianos verdaderos, genuinos, íntegros, congruentes en toda su manera de vivir. Dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la misma verdad.
Y también nosotros damos testimonio. O sea que los apóstoles sabían que lo que las personas decían era verdad porque ellos conocían a Demetrio. Su vida era un testimonio. A veces nosotros tenemos situaciones difíciles. Yo hablaba con los hermanos en estos días, les decía que me tocó hablar con un hermano de la iglesia. Me tocó decirle, hermano, por favor, no queremos que usted haga más negocios con los otros hermanos. Con los otros hermanos. Una persona que la contratan y queda mal. Una persona que la contratan y es irresponsable. Una persona que la contratan y es deshonesta. Y le preguntan a uno, hermano, ¿usted qué piensa de fulano? Y uno tiene que ser sincero y hablar la verdad. No lo contrate. Es hermano, ya hemos hablado con él, viene a las reuniones, pero no es confiable. Terrible, ¿no? Que uno tenga que hablar así de un cristiano. De un cristiano. Pero a veces no somos congruentes. No podemos dar testimonio de como se daba de testimonio de Demetrio. Dice, y aún la verdad misma también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces estos ingredientes se suman a lo que hemos estado estudiando, hermano. Dios quiere que seamos personas consagradas. Ahora esto es algo voluntario. El Señor quiere que nosotros le digamos, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi cabeza, mi fuerza, mis intestinos, mis pies. Yo quiero ponerlos en tu altar para que eso sea quemado en tu presencia y suba como olor grato. Yo quiero ser un olor grato, un sacrificio vivo, santo, aceptable y agradable. Eso es lo mínimo que deberíamos hacer, hermano, después de haber recibido tantas misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Ofrecernos ahora como sacrificios vivos. Señor nos ayude. Yo pienso que estos días, este tiempo que hemos estado acá, yo sentí mucha carga porque esta es una palabra de consagración, hermano. Yo creo que el Señor nos está despertando para consagrarnos, animarnos para volver, si estábamos así como Él, afirmar nuestros pasos. Si tal vez no sabíamos estas cosas, es bueno que sepamos esto porque esto es la vida cristiana. Yo siento que el Señor de pronto nos va a dar una nueva jornada en Él. Tiene caminos preciosos para nosotros. Y eso es muy bueno. El Señor no trae su palabra porque sí, hermano. Él envía su palabra porque Él sabe que esa palabra va a cumplir un propósito. Entonces ojalá podamos guardarla, meditarla, tal vez volver a escucharla, para que esa palabra cumpla el propósito por el cual el Señor la envía. También le doy gracias al Señor por permitirme estar estos días, conocer a los que no conocía, poder ver a los que ya nos conocíamos. Y el Señor nos permita seguir disfrutando esa comunión tan preciosa. El Señor bendiga a la iglesia aquí en esta ciudad, hermanos. Oren por nosotros. Vamos a estar orando por ustedes. Y también les vamos a llevar en el corazón. Nos hemos sentido muy amados por los hermanos en estos días. Muy cuidados. Ha sido una comunión muy preciosa. Entonces le doy gracias al Señor por eso. Entonces, voy a hacer una oración para terminar y ya ahí los hermanos